Devocional 7 de febrero, Nehemías 4, 8, 9, tu guarda. Es maravilloso en nuestros días utilizar estos tópicos santos que parecen muy espirituales, siempre y cuando los respaldemos con algo más. Conocemos a muchas personas que al enfrentarse con un problema suelen decir, oremos en cuanto a esto. Pero lo que a mí me agradaría saber es qué van a hacer esas personas después de orar. Usted les pide que hagan algo y ellos le dicen que van a orar sobre el asunto. Muchos en la actualidad dicen confiar en el Señor, pero no hacen nada al respecto. Si usted realmente confía en el Señor, usted hará algo, pasará a la acción. El buen trabajo que dificulta es lo que los hombres malos tienen por objetivo y se prometen éxito pero un buen trabajo en la obra de Dios y será prosperada. Dios tiene muchas maneras de traer a la luz y por lo tanto de llevar a la nada los dispositivos y los diseños de los enemigos de su iglesia. Si nuestros enemigos no nos pueden asustar de sus funciones o nos engañan en el pecado, no pueden hacernos daño. Si pensamos en nosotros mismos para asegurar la oración sin vigilancia, somos perezosos y tentar a Dios. Si por la vigilancia sin la oración estamos orgullosos y una ligera a Dios, sea como sea, perdemos su protección. Cuidar de nuestra seguridad de Dios debe participar y nos anima a seguir adelante con vigor en nuestro deber. Tan pronto como un peligro ha pasado, volvamos a nuestro trabajo y confiamos en Dios otra vez. Lo primero que debemos hacer es no distraernos, estar atentos. Muchas veces las batallas en la vida solo tienen por objetivo que nos mantengamos en forma, nos mantengamos alerta, unidos y espiritualmente fuertes. Nehemías reaccionó con fe, lo cual implica hacer caso a lo que no veía, que Dios estaba con ellos, antes que a lo que sí veía y le dolía, el enemigo y sus palabras. El resultado de esa santa decisión tuvo como consecuencia el darle la gloria a Dios y el avanzar en la obra en lo natural, hasta la mitad en esos momentos. Nos damos cuenta que la estrategia de Nehemías no lo fue de hombre, sino de Dios. Nehemías se puso a orar con una oración de guerra, declarando su justo castigo. Recordemos cuáles son esos primeros ataques del enemigo. Hacer escarnio de los fieles, menospreciar públicamente a los fieles, intentar crear duda, inseguridad e incredulidad, afirmar con contundencia el fracaso de la obra. Pero una de las características del enemigo es su osada terquedad. Su orgullo no le permite humillarse y reconocer su estupidez y consiguiente derrota, sino que le catapulta hacia adelante en su loco afán de conseguir sus necios deseos. Cuando el enemigo ve que la obra de Dios avanza, a pesar de la debilidad humana y de su necio ataque, la reacción suya es la de encolerizarse mucho más. Esa cólera, lejos de temerla, nosotros la debemos interpretar como una manifestación de su debilidad. En realidad, cuando el enemigo se enfurece, manifiesta su impotencia, como el tigre que atado con cadena, por mucho que se enfurece, no puede soltarse. Al único que debemos temer es a Dios, jamás al enemigo. Esos portillos que empezaban a cerrarse significan que una vez cerrado la protección de la ciudad iba a ser prácticamente total a pesar de la altura de la muralla. No estuviera del todo alcanzada. Esos pasos o aberturas que iban a desaparecer una vez la muralla estuviera bien cerrada, el enemigo ya no iba a tener acceso a la ciudad. Espiritualmente hablando es lo mismo. El enemigo se enoja muchísimo cuando ve que el cristiano pide perdón al Señor y se aparta del mal, y de ese modo las brechas desaparecen. De ese modo ya no tiene el mismo acceso que solía tener antes. El enemigo, cuando ve que el cristiano está quitando las brechas de su vida, cerrando los portillos, entonces a la desesperada lanza ataques con el fin de hacerle daño, y de ese modo impedir que desaparezcan esas brechas o al menos algunas de ellas. El buscar a Dios es lo primero que hay que hacer, antes de nada, y en ese contexto se requieren de una oración perseverante de protección. El poner guarda contra el enemigo en nuestros términos significa, como decimos, el orar perseverantemente por protección en el poder del Espíritu Santo. Evidentemente los cristianos no vamos cargados de espadas, lanzas y arcos físicos, pero sí es verdad que Dios nos ha dado armas espirituales para combatir el enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las personas emprendedoras que llevan a cabo sus proyectos muchas veces enfrentarán la oposición de personas que querrán frenarlos, que con artimañas tratarán de desanimar y hacer que las personas desistan de sus planes y proyectos.
Primeramente, tenemos que comprender quién es nuestro principal oponente y de quién viene la principal oposición para nuestra vida. El enemigo usará personas para desanimarnos, para atemorizarnos, para robarnos el gozo y el ánimo de Dios ha puesto en nuestra vida para alcanzar sus bendiciones. El enemigo puede usar a personas que menos esperamos para dañarnos aún más, pero tenemos que dejarlos en las manos de Dios y nosotros debemos confiar en Él y en su protección y bendición para nuestra vida. Si estamos enfrentando oposición, tenemos que tomar las palabras de Nehemías para su pueblo. Acordaos del Señor grande y terrible. Él es quien se encarga de desbaratar los planes en contra de sus hijos. Todo ataque que el enemigo hace contra el pueblo de Dios traerá como consecuencia que el nombre de Dios sea exaltado, pues allí es donde veremos la gloria de Dios. En la historia de la humanidad, ninguno que ha peleado contra Dios ha salido victorioso. Nehemías combinó constantemente la oración con preparación y planeamiento. Su pueblo confiaba en Dios y al mismo tiempo se mantuvo vigilante sobre lo que se le había encomendado. Muy a menudo oramos sin averiguar lo que Dios quiere que hagamos. Mostramos a Dios que hablamos en serio cuando combinamos la oración con el pensamiento, la preparación y el esfuerzo. ¿Crees que si haces todo bien y andas en el Espíritu, entonces no habrá batallas? ¿Alguien te dijo que cuando aceptas a Jesucristo tus batallas se acabarían? Lo siento, pero por desgracia, si estás sirviendo al Señor, habrá batallas en tu vida para toda la vida. Si no haces nada, el enemigo no te molesta. ¿Estás cansado de la lucha? ¿Quieres tirar la toalla y darte por vencido? ¿Cuál es la alternativa? Muchas veces tenemos que volver a pelear la misma batalla. ¿Un aguijón? ¿Crees que Dios puede permitirlo? Por medio de ese aguijón, Él está enseñándote muchas cosas. Buscamos más a Dios en la batalla y aprendemos más cómo servirle. La batalla comienza con tu mente, con dardos de fuego, esas palabras que hieren tu espíritu. El enemigo puede usar a tu jefe, a tu cónyuge o a un amigo, porque las heridas de un ser querido son más dolorosas. Desprecian tu obra hasta que tienes dudas de si realmente vale la pena. Menosprecian tu raza, tu idioma o tu creencia, hasta que crees que eres inferior y tu autoestima sufre. Se burlan de ti, hablan mal de ti a todos. Hoy estaría en las redes sociales. Hacen todo lo posible para desanimarte. El desánimo es una herramienta favorita del enemigo, no proviene de Dios. ¿Estás sirviendo fielmente al Señor y te sientes desanimado y desesperado? Reprende al enemigo y no le escuches. Usa el escudo de tu fe para apagar esos dardos del enemigo y busca a Dios. Responder al ataque en oración. Reconoce que es una batalla espiritual y vas a pelearla a nivel espiritual. Tú clama a Dios y entrégale la situación. Luego sigue adelante con la obra. No te detengas. Al principio el enemigo juega con tu mente, pero si eso no sirve para pararte, él cambia sus tácticas a un ataque físico y puede provocar disturbios en tu familia, iglesia o ministerio. El enemigo se enoja mucho cuando cerramos las brechas. Una brecha puede ser un área que descuidamos en la vida espiritual, emocional o familiar, o puede ser algún pecado. A través de esas brechas el enemigo tiene acceso a nuestra vida, familia e iglesia. Yo sé que Cristo dijo, vuélvele la otra mejilla, pero a veces tenemos que actuar. Monta guardia día y noche, vigila, analiza la situación, prepárate con la armadura de Dios y las armas del Espíritu. Ante la carga de trabajo y los ataques continuos, desfallecemos. Se acaba su fuerza. Cada iglesia tiene sus cargadores, los que hacen la mayor parte del trabajo. Cuando ellos desfallezcan, hay problemas reales. Los escombros son muchos, la basura de derrota anteriores impide su progreso y solo sirve para distraer y desanimar a la gente. Si es posible, retira los escombros del pasado antes de construir algo nuevo. La obra parece demasiado grande y la oposición demasiado fuerte. La tarea les parece imposible. En la carne son incapaces de hacer el trabajo necesario. Muchos de nosotros sabemos lo que es sentirse abrumados por los desafíos de la vida. Están en un punto clave. Muchos abandonan la muralla a media altura, la cual es inútil. Después de todo lo que hizo, sería fácil perder la batalla aquí. Jesús dijo que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Cuando el enemigo te ve desanimado y cansado, él intensifica sus ataques. Ahora no es solo una batalla de la mente o de las palabras, ni un ataque a la ciudad y a la obra. Ahora él quiere matarlos. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo. Así la obra de Dios seguramente se para. Al enemigo le encanta caer sobre ti por sorpresa. Espera el momento de cansancio y debilidad y te asalta. La palabra de Dios dice, nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta ni veríamos nada hasta que se metieran en medio de nosotros. Abre tus ojos, despiértate. Hay muchos que no se dan cuenta de la estrategia del enemigo, están dormidos.
El enemigo se pone en medio cuando no estamos vigilando y de repente el matrimonio se arruina y la iglesia se divide. ¿Es posible que el enemigo se haya metido en medio de tu familia o de tu iglesia? ¿Quiere el enemigo en este momento caer encima de ti para matarte? ¿Está al punto de tener la obra de Dios en tu iglesia? ¿Estás mirando la muerte a la cara? Ahora el enemigo usa a los mismos creyentes para desanimarte. No tienen la fe ni la visión de cómo vencer al enemigo. Solo pueden ver el peligro. Ya están vencidos y sus llantos y advertencias continúan a todo el pueblo como un cáncer. Siembran temor en tu corazón y quitan tu fe. Estudia lo que está pensando y luego habla con el Señor, esperando su plan y la palabra que tiene. Luego llama a todos los que se reúnan, toda la iglesia o toda la familia. El hombre o la mujer de Dios no puede caer en duda o desánimo en ese momento. Como cabeza de tu casa, tu familia te necesita. Si eres pastor o líder, tu iglesia te necesita. Tienes que pasar mucho tiempo con Dios en oración, pero luego levántate y proclama palabras de fe para ellos. Habla con Dios acerca de tus dudas y temores, o posiblemente con un padre o una madre espiritual, pero este no es el momento de confesarlos a tu familia o iglesia. Hay 3 respuestas esenciales. No les tengas miedo, el temor destruye la fe. Si el temor se apodera de ti, ya has perdido la batalla. Recuerda al Señor, fija tus ojos en Jesús, adórale, lee su palabra. Recuérdate de su grandeza y su poder y de las palabras de Josué. Nadie puede resistirte. A fin de cuentas, pelea por tu familia, tus padres y tus hermanos. Pelea por tu hogar, por esa mujer que amas tanto, por esa hija preciosa y por tu hijo. Si no estás motivado por el amor de Dios, pelea por ellos. Levántate como hombre o mujer. No dejes que el enemigo destruya a tus hijos. No te rindas al enemigo que quiere ese divorcio. He conocido a demasiados hombres débiles que no pelean en la oración ni pelean en el espíritu. Son destruidos y no pueden hacer nada frente a los ataques del enemigo. Levántale, háblale la palabra de Dios, sigue adelante, victoria, éxito. Nehemías lo logró. Cuando un hombre logra lo que Nehemías logró aquí, tenemos que celebrar. La batalla no se acaba. Todavía queda mucho por hacer, pero el enemigo reconoce su derrota y se retira. ¿Por qué? El enemigo opera en la oscuridad y cuando revelamos sus estrategias, él se retira. Los enemigos vieron la mano de Dios y sabían que fue Dios quien frustró sus planes. Ya saben que no pueden pelear contra Dios. Es tentador descansar, pero es importante después de una batalla volver a la obra que Dios nos ha dado. Cada uno tiene su lugar. Trabaja sin descansar. No puedes descuidar la obra o la defensa. La mitad trabajan, mientras que la otra mitad está armada y defiende la muralla. Los jefes vigilan para toda la gente. No puede hacer todo solo. Necesitas ancianos y jefes despiertos y vigilantes para detectar cualquier problema o desánimo y responder de inmediato. Necesitas a todos. Una buena comunicación es esencial. Necesitas la unidad. Son uno. Hoy puede ser en Twitter, Facebook, texto o teléfono, pero si hay un miembro de la familia o una iglesia bajo ataque, todos deberían ayudarte. Nadie debería sufrir solo. Nosotros planeamos y nos preparamos, pero nuestra confianza está en Dios. Él pelea por nosotros y eso nos da mucho ánimo. Trabajar todo el día y ni siquiera se desvisten. Tienen que estar listos día y noche. Ya han visto el poder del enemigo y saben que no hay tiempo para descansar. La rutina diaria cambia por completo. No es cuestión de media hora de oración y ya. Seguimos con la vida como siempre. Exige toda tu fuerza. Dios peleará por ti. ¿Ves cómo la batalla te obliga a concentrarte y dedicarte el 100% al Señor? Nos obliga a trabajar juntos. Si no trabajamos juntos y nos apoyamos, no sobreviviremos. Es posible que muchos están cayendo en la iglesia porque todavía no hemos aprendido esta lección. Entonces muy complacientes, perezosos y solo nos preocupa nuestro bienestar. Por eso evalúa en la parte espiritual cuál es tu guardia. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque nos enseñas, Padre amado, cómo debemos pelear, Señor, cómo debemos estar en ti. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor, nos das esas lecciones espirituales, Señor Padre misericordioso, que muchas veces creemos saber, Señor, pero que no ponemos en práctica. Gracias, Papito Dios, porque una y otra vez, Señor, nos exhortas, Padre misericordioso, a estar firmes y vigilantes. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa tu guarda.
Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan saber y estar vigilantes. Si hoy sientes que necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. Tómala y compártela. Buen día.